Bé, només presentar-vos, a partir d'ara canvio l'idioma, seguiremos la charrada, el encuentro, el coloquio en castellano, para que el señor pueda expresarse mejor, y también teniendo en cuenta que tenemos gente pues, de todo el Estado español que va a seguir esta conferencia. Sabemos que hay gente confirmada desde Galicia, desde País Vasco, desde Andalucía, desde Valencia. Bueno, supongo que el tema ha causado una cierta expectación, porque realmente es un tema que hace mucho que está hablando, pero no se acaba de tener muy claro. A este señor tuve el placer de conocerlo en Guetaria, justo en el Pasaya Islas Festival del año pasado, en el Festival de Pasaya, que se hizo una previa en Guetaria, en una conferencia sobre el tema era parecido, que aquí hemos sido como mucho más directos, el título ha sido aquello directo al tema, para que no andarnos por las ramas, y bueno, pues creo que quién mejor que él, por la parte que le toca, ha sido uno de los redactores de este reglamento, para explicarnos pues, un poco, aquí me parece que en castellano se llaman los vericuetos de esta historia, ¿no? Ahora, te dejo. ¿Y me están oyendo ya? Ya, pues ¿Y cuándo? ¿Qué tengo que hacer? Para pasar la imagen, supongo que aquí. A ver, si no. Vale. Pongo aquí, si no, vale. Si no miraremos por ahí. ¿Y me siento aquí? Tú mismo. Bueno, aquí me parezco más importante. Sí. Buenas tardes a todos los que estáis aquí y a los que estáis fuera. Tengo el placer de que me hayan invitado a estas primeras jornadas del año de la Federación de Patrimonio Marítimo y Fluvial de Cataluña, y la verdad es que me siento encantado de haber vuelto otra vez a Barcelona a reencontrarme con viejos amigos, por todas las razones de lo de viejos amigos, y entonces hoy me voy a dedicar a contestar a dos cuestiones que me planteó la Federación, que son exactamente cómo ser barco histórico y qué hay que hacer para conseguir que el barco histórico navegue como Dios manda. No como diga la administración, sino como Dios manda, ¿vale? Es decir, que sirva. Bueno, dicho esto, mi idea... Por si acaso. Bueno, dicho esto, mi idea es tratar de enseñar o demostrar lo que a mí me ha costado mucho trabajo y que no quiero que los demás lo pasen mal. Por tanto, las dos preguntas, la de cómo ser un barco histórico y qué hay que hacer para que el barco navegue, pues son realmente una misma pregunta, pero voy a aprovechar... Pues sería mejor que te sentaras porque pillarán mejor los micrófonos. Me voy a sentar porque no me veis. No te oyen de fuera. Por eso los de aquí te oyen, pero los de fuera no. ¿Repito entonces? Bueno, continúa, ¿no? No sé. Ahora está encendido, parece. Bueno, parece que ha habido un problema de audición. Voy a hacer un pequeño síntesis. Voy a dedicarme a contestar dos preguntas. Una es cómo ser un barco histórico, que aunque parezca mentira, no se sabe, y qué hay que hacer para que navegue lo más fácilmente posible, lo más favorable para los armadores y lo más favorable para el patrimonio. También es cierto que la administración, por la parte que le toca, tiene un problema grave, y es que estamos empezando con un mundo nuevo como el de los barcos históricos y hay un despiste generalizado. No solo en la administración, hay un despiste generalizado en los profesionales que tienen que apoyar desde fuera a este patrimonio. Bueno, para evitarme andarme por las ramas, aunque tenemos una hora y un poquito más, pero prefiero recibir las preguntas de ustedes para poder ir avanzando, pues voy a empezar poco por el principio. Vamos a plantearnos qué es ser un barco histórico. No me estás preguntando nada, ¿no, Jaime? Bueno, pues aquí tenemos el buque Escuela Galatea. El buque he empezado por lo peor. No es que el buque Escuela Galatea sea malo, sino que el buque Escuela llegó a Sevilla ya hecho una zapatilla, de lo que los ingenieros navales llamamos una zapatilla, y una serie de personas muy interesadas, pero que habían nacido fuera de tiempo, porque estábamos hablando de los años 70 y tantos, y entonces, inclusive a mí me parecía que eran unos tíos que venían a aprovecharse y a sacar dinero.
En el fondo lo que querían era salvar esta joya que teníamos nosotros, que se llama el Galatea. Evidentemente, después de muchos movimientos, el Galatea terminó en el desguace y los británicos, que son más listos, pues lo compraron en el desguace por, yo no sé si eran 6 millones de pesetas, muy poco dinero, y además la Armada le regaló los cañones y las demás cosas que había en distintos sitios. Y afortunadamente para el resto del mundo, pues el Galatea es una de las figuras emblemáticas, de los barcos emblemáticos que se pueden ver en Gran Bretaña, y yo me alegro por eso, pero perdimos esa etapa, ¿no? Después del buque escuela voy a hablaros de uno más presente, que es el Correggio La Palma. El Correggio La Palma también sufrió muchos avatares, todavía están encontrándose con problemas porque tienen que abanderarlo, pero como barco histórico, pero tienen un problema, el Correggio La Palma, y es que este era un barco que se dedicaba a llevar el correo de una isla a otra, por eso se llama el Correggio La Palma, y es un barco remachado. Ya sabéis que la soldadura empezó después de la Segunda Guerra Mundial, o con la Segunda Guerra Mundial, con los Liberty, y luego se fue perfeccionando. Esto es anterior. ¿Qué sucede? Que este barco que quiere, sobre todo un práctico mayor de Las Palmas, tenía mucho interés en ponerlo en marcha, y mucha gente de allí intentó ponerlo, pero claro, poner esto a navegar era un problema, porque nadie sabía de temas de barcos remachados. Si le quieres aplicar normativa, era un problema de narices. Poquito a poco han ido esperando a ver qué pasaba con el reglamento, y ahí tenemos la suerte, además, de que hay uno de los grandes ingenieros, Jesús Alarcón, que es un ingeniero de origen andaluz, por eso es bueno, pero que se afincó allí en Las Palmas, y es un gran profesional. Entonces, él está en contacto conmigo también, y estamos intentando llevar esto adelante. Pero el Correggio La Palma lo ha pasado muy mal porque la inspección no sabía qué hacer. Realmente no es culpa de la inspección que no sepa qué hacer. También es cierto que yo en 20 años que he estado en la administración no me han dado un curso de cómo tratar los barcos remachados. Pero en fin, cuando hay un defecto general, no miremos los ingenieros que están en la inspección, miremos hacia arriba, que no han dado la formación. Pero entrando nuevamente en el Correggio La Palma, pues bueno, está esperando todavía ahora mismo uno de los cabildos. Allí hay cabildo, aquí hay provincia. Bueno, pues uno de los cabildos ya ha puesto una serie de inversiones, y dentro de poco esperemos que esté navegando y que se meta en el registro de barcos históricos. Aquí tenemos el Velerín, que es un pesquero remolcador, que yo no sé dónde está, creo que es de Asturias, que un ingeniero y una serie de amigos de este remolcador, pues lo restauraron. Y yo lo he visto en algún puerto, ahora mismo no sé dónde está, y gracias a ellos está funcionando. Es un verdadero barco histórico. Aquí se me ha saltado solo, ¿eh? Aquí tenemos el Santa Eulalia, que el Santa Eulalia es también igual que el Pascual Flores, de la misma época, que se construyó en Torrevieja, y ahora mismo forma parte de las propiedades del Museo Maritim de Barcelona, y además creo que forma parte ya es de patrimonio histórico, ¿no? Bueno, está declarado vecino de interés cultural de interés nacional, okay, por la Generalitat de Cataluña. Perfecto. Bueno, antes del buque histórico, la Consejería de Cultura lo catalogó como bien de interés cultural. Bueno, quiero decir, perfecto, con esto, gracias a Dios que tenemos aquí gente que sabe mucho. Entonces, el Santa Eulalia forma parte del patrimonio histórico. Bien, bueno, pues este barco también tuvo sus vicisitudes. Todavía no está inscrito, ¿no? Todavía no está inscrito en el registro de barcos históricos. Y fijaros que tiene problemas que hasta los marinos que están en el barco, debido a las desconexiones entre la Administración Marítima y la Seguridad Social del Mar, pues resulta que estos señores han perdido el derecho a cobrar o a las jubilaciones que da el poder haber navegado como marinos. También tuvo otra serie de problemas, pero bueno, quiero decir que a lo largo
del tiempo nos vamos acercando hacia el presente, estos barcos han estado un poco de la mano de Dios. Y una serie de problemas que había que resolver con flexibilidad no se han resuelto todavía. Yo antes de venir aquí pregunté si se había resuelto el tema de los marinos y parece que tampoco. Y os puedo decir esto como otros detalles, pero sigamos con la historia. Aquí tenemos el Juanita Larando, que es una patacha que no sé lo que es, pero los vascos lo conocen perfectamente. Este barco estuvo construido en Albaola. Y Albaola, desde mi punto de vista, es una de las grandes instituciones de patrimonio marítimo que tenemos en España. Están haciendo unos trabajos maravillosos, tienen unos profesionales increíbles, tiene un director o un presidente que es Xavi Agote, que es de madera. Yo creo que de Carpintero Rivera no hay quien le tosa, probablemente en el mundo de los mejores. Bueno, están haciendo una labor impresionante. Desde aquí, si me están viendo, os saludo. Y lo que quiero decir es que ellos hicieron el barco anterior, la patacha esa de ahí. Bueno, pues intentaron hace poco inscribirlo en el registro histórico, en el registro de barcos históricos. No era una patacha original, era una reproducción, pero literalmente cogiendo los datos históricos de esa patacha. Bueno, pues la inspección lo que dijo es que le pidió los planos para ver si podían medir el barco, para ver si era exacto o no. En el fondo, como tengo la información trasera, es que no sabían qué hacer, porque no tenía conocimientos históricos la persona que lo llevaba de la inspección, que era un capitán de la Marina Mercante, y bueno, pidió algo por atrasarlo y no te pase como a ti, que 3 meses más tarde haya el silencio positivo, ¿no? Entonces, pues buscó una excusa de pedir unos planos, pero en el fondo no había nada que preguntar. Si realmente tienes que catalogar un barco como histórico, pues es tu obligación investigarlo. Y si viene de Albaola, es que si yo fuese inspector ni lo miraba. Estaba seguro que era un barco histórico. Pero bueno, puse aquí el Tanit, que me parece que es un barco de los barcos clásicos y de época, de los que hay una asociación estupenda aquí en España, sobre todo en Cataluña. Y estos barcos, como me decía Elvira Mata, que fue directora del Museo Marítimo, me decía, es el único patrimonio vivo que tenemos. ¿Por qué? Porque es el único patrimonio, los únicos barcos que se dedican hoy a lo mismo que se dedican cuando lo construyeron. Es decir, se dedican a las regatas y a ese tipo de actividad. Por tanto, es un patrimonio vivo. Pero no por eso tienen ventaja. Tienen ventaja porque, bueno, al ser una embarcación de recreo, es mucho más fácil para la inspección y para las capitanías poder detectar los elementos que hagan falta. Por tanto, esta parte la he puesto aquí solo para decir que tienen suerte. Por último, aquí tengo el Galeón Andalucía. El Galeón Andalucía produce emociones contradictorias. Lo digo porque los frikis de los barcos históricos, entre los que yo me encuentro, pero no soy contrario a él, pues piensan que un barco que es de fibra de vidrio, un barco que es de fibra de vidrio, pero simplemente está forrado de madera, pues no debería ser inscrito en el registro de barcos históricos. Pero no tenéis que olvidar que cumple una función maravillosa, que es transmitir cómo se manejan los barcos de esa época. Y evidentemente es una reproducción tipo de un galeón, y el reglamento, cuando lo hicimos, permitía utilizar otros materiales. Entonces, como permitía utilizar otros materiales, puede estar inscrito como reproducción y formar parte del registro de barcos históricos. Y además, os quiero decir que cumple una función maravillosa, transmite una forma de navegar muy buena, e inclusive yo he visto
hacer algunas maniobras con botes de él, con los sistemas tradicionales, y era un placer y un lujo poderlo disfrutar. Y en América causa furor cuando va, y en muchos sitios. ¿Por qué? Porque transmite lo que era un galeón. Bien, por eso digo que hay gente que dice que no debiera de estar, pero recordar que el patrimonio marítimo no es solo para los frikis como los que estamos aquí, sino para todas las personas que les interese el mar. Y aquellos que les interese el mar y no conocen el mar como nosotros, pues tienen el placer y la posibilidad de aprender cómo se maneja. Y por tanto, las reproducciones, aunque sean parciales, que tengan una finalidad, son muy importantes, ¿vale? Bueno, siguiendo este ha cobrado vida, esta presentación, y se va de aquí. Este es el San Juan, en el estado actual. El San Juan es una construcción de Albaola que es una joya. Realmente está construido con materiales como se hicieron, no sé si en el siglo XVI, con herramientas del siglo XVI, eligiendo los árboles para las distintas partes del barco y preparándola, es decir, utilizando los mismos cabos de la época. Es una auténtica maravilla y está hecho con mucho cuidado, con mucho amor, con mucho dinero. El hecho es que tenemos un barco que es una maravilla. Todavía no está acabado, evidentemente será un barco de patrimonio histórico, porque no hay nada igual en el mundo, y además es una gran escuela de carpinteros de ribera y de amantes de los barcos históricos. Y además no solo hacen eso, sino que están transmitiendo muchas formas de construir y de trabajar con los barcos históricos. Bien, pues llegando a este punto, el resumen de lo que os he dicho hasta ahora se reduce a esta presentación, a esta página. El patrimonio histórico es en la parte chiquitita, es decir, aquellos barcos como puede ser Santa Eulalia, podrá ser el San Joan, que es el que os he visto del País Vasco, como puede ser algunos. Esos serán los que estén ahí de patrimonio histórico. Pero eso forma parte de un grupo muy grande, que es el patrimonio naval, que es aquella parte de buques y de reproducciones que todos los ciudadanos entienden que es algo importante de nuestra historia. Y, sin embargo, no es patrimonio histórico. El reglamento se ha hecho para el patrimonio naval y se ha tenido especial detalle con el patrimonio histórico. Entonces, todos estos son ellos y sus reproducciones los que podrán ser inscritos en el registro de barcos históricos, ¿vale? Y para un armador que había aquí antes y me preguntaba, que claro, es que tenía miedo porque pensando que en el registro, si estoy en el registro de barcos históricos, ya no lo voy a poder vender a otro o voy a tener dificultades. Quiero recordar, antes de que se me olvide, que el patrimonio histórico, como puede ser el San Joan o el Santa Eulalia, que está catalogado, es como un Picasso. Imaginaros que alguien tiene un Picasso y lo quiere vender. Le ha pasado a algunas personas importantes del país que han querido vender sin darse cuenta a las autoridades. Pues las autoridades de patrimonio tienen que velar porque el patrimonio nuestro no salga de nuestro territorio. Por tanto, tienen unas limitaciones a la hora de la venta. Pero el patrimonio naval, que es la mayor parte de todo, se puede vender sin ningún problema. No hay ni que avisar ni que nada. El que tenga un barco de patrimonio y que esté inscrito en el registro puede venderlo sin problema. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí había, siguiendo para adelante, los requisitos para ser barco histórico, que no os lo voy a explicar ni lo voy a leer, están en los artículos 3, 4 y 5 del reglamento. Y aquí he puesto dos artículos más para comentar. El artículo 9 es la valoración de carácter histórico. El reglamento, en la parte que nosotros no desarrollamos, no porque nosotros no lo desarrollásemos, sino porque lo desarrollaron otros y lo desarrollaron mal, pues pusieron que la valoración de carácter histórico tiene que hacerlo la capitanía. Le llega a un señor una capitanía y le dice, valore si este barco o esta réplica es
es histórica. Y entonces, realmente, si un señor es ingeniero naval que acaba de salir de la oposición y por tanto se sabe el SOLAS muy bien, pero no sabe nada de esto, o es un inspector radio que sabe de radiotelefonía muchísimo, pero de barcos históricos no sabe nada, si tiene que hacer una valoración de si este barco es histórico, pues tiene un problema. ¿Y por qué? Porque no tienen formación suficiente. Ese artículo hay que modularlo, ¿eh? Y luego os diré cómo se puede modular. Y también Jordi, de la fundación de vosotros, me planteó que había que tener una colaboración institucional, que cómo podían intervenir. Con los debidos respetos de las limitaciones que existen de poder hacer una colaboración institucional con la administración, ese es el artículo 13, realmente no tendría cabida instituciones como la vuestra, pero con un poquito de arte que decimos en Andalucía, es decir, asociándose por ejemplo, al Museo Maritim de Barcelona, a otras instituciones, jugando con ellas, podríais colaborar como institución. Y es muy importante la colaboración, sobre todo en los museos y en instituciones importantes. ¿Por qué? Porque tanto los señores de la Administración Marítima como los señores que os van a asesorar técnicamente para los barcos históricos se encuentran en el inicio de una situación complicada, no saben cómo atender. Y por tanto necesitan una colaboración institucional que se la debemos prestar. Yo pertenezco a la Comisión de Barcos Históricos de la Asociación de Ingenieros Navales de España, donde estamos trabajando para tratar de apoyar a todo esto. Pero nosotros estamos abiertos a otras instituciones. Me parece que estamos en una casa como esta Facultad del Mar, de Ciencias Náuticas, o como se llame, perdón, pero lo importante es que los marinos es una pata muy importante de los barcos históricos, tan importante que sin ellos no navegan. Y seguro que sabéis, los marinos saben mucho más que los ingenieros en una parte muy importante que es el barco, cómo funciona, cómo navega, cómo ha sido. Entonces, entiendo que el Colegio de Marina Mercante, que no los conozco, alguna vez he hablado con algunos, pero si no las facultades, debían de ponerse en colaborar porque somos patas del mismo cuerpo. No podemos decir que quién es más que otro, quién llegó antes del huevo o la gallina, si el ingeniero o el marino. Seguro que llegó el marino, pero todos podemos aportar en este tema. Y luego nos encontramos con instituciones como las que ha organizado esta jornada, que de sus barcos saben más que nadie. Nos encontramos con otra serie de instituciones que debemos de aunar, porque si no apoyamos entre todos, el reglamento va a ser difícil de poner en marcha. No porque no esté bien, sino porque las personas que tienen que actuar en base al reglamento se encuentran en un estado inicial. Y yo creo que en un futuro esto no pasará, pero en unas cuantas, al menos en una década, necesitan de un apoyo importante. Bien, entonces ahí queda esto dicho, y quería pasar, sin olvidarme, a una cuestión que yo le llamo reproducción, el barco de Teseo y las reproducciones de sí mismo, que esto es un problema que surge en cuanto a decir si un barco es histórico o no. El barco de Teseo era un barco que es de un mitológico, de un héroe griego, y resulta que durante muchos años, teóricamente estuvo durante 200 o 300 años, pues en un puerto griego de la época clásica, y resulta que se plantearon los filósofos griegos si el barco era el barco original o era una reproducción. ¿Por qué? Porque decían, el barco tiene que cambiar las maderas, no puede estar 300... Entonces, realmente, ¿qué barco es? ¿Este barco que se ha renovado mucho es el barco original o no es el barco original? El reglamento nuestro dice que tiene que ser más del 70%, puede haber algunas variaciones, pero los filósofos griegos, que sabían más que nosotros y más que la dirección general, se planteó un tema importante. Dijo, bueno, ¿y si yo las maderas
que he quitado porque estaban regularcillas y las he puesto por buenas, con esa monto el barco histórico, me encuentro con que tengo el barco histórico por una parte aquí y el barco histórico por aquí. ¿Cuál de los dos es el barco? ¿O son los dos originales? Bueno, gracias a Dios este problema no va a llegar a la Dirección General. Gracias a Dios. Pero a mí se me ha ocurrido una forma de resolver el tema de la reproducción. Imaginaros, y eso ha pasado en un caso paradigmático en Sevilla. Un barco que de repente el capitán marítimo dice que no es un barco histórico porque se le ha forrado por fuera de fibra de vidrio y por tanto ya la estructura no tiene el 70%. Evidentemente no era ingeniero naval, era marino, si no, no lo hubiera dicho. Pero el hecho es que nos encontramos con un problema. Si alguno de vosotros dice, este barco no es un barco histórico, y tú dices, pero si mi barco lo llevo durante años y lo he retocado muchas veces, ¿cómo puedo entrar? Pues mire usted, este no es un barco histórico y os podéis encontrar con un problema. Problema que lo hemos resuelto con gracia, con perdón. Y es, pues señores, si no cumplís el 70%, pues podéis decir que estáis registrando la reproducción de sí mismo. Es decir, ¿qué pasa? Que no tiene el 70% y es como el barco. Pues mire usted, es la reproducción del barco y como tal tengo derecho a entrar en el registro, ¿vale? O sea, que si no llega al 70% o no es un barco suficientemente histórico, acordaros, saltaros a la reproducción de sí mismo. Inclusive se me ocurre otra solución más. Podéis decir, mire usted, este barco entiendo que es histórico por toda esta historia, pero si usted no lo considera por el porcentaje, pues también le solicito que lo inscriba como reproducción, con lo cual hemos ganado varios meses porque mientras contesta la administración, si te da pie de recurso, el cabreo que tiene toda esta historia, olvidaros, pedir las dos cosas, ¿no? Con los abogados lo hacemos. Entonces, señores, por eso he traído esto, porque ha pasado en Sevilla, mi tierra, y bueno, lo siento mucho, pero esa hubiera sido una solución. Tiene otros problemas ese barco, pero luego os lo cuento. Dicho esto, voy a entrar en qué debemos hacer para que el barco navegue. Hasta ahora he contestado, ¿qué tenemos que hacer para que el barco sea histórico? Bueno, antes de entrar en esta parte, para que un barco sea histórico, y lo he dicho en algunas veces que he hablado con alguno de vosotros, pensar que un barco, que si no tenéis, porque muchos de vosotros tenéis un barco porque os gusta, porque vuestra familia lo tiene de hace muchos años, porque le tenéis mucho cariño, pero a la hora de defender que el barco es histórico, debéis de buscar buenos profesionales. Como yo decía antes, si tú contratas un mal abogado, te va a costar menos al principio y luego vas a pagarlo fatal. En un barco histórico, si tú quieres meterlo en el registro, pues búscate profesionales buenos. Con lo cual no estoy diciendo que contratéis a cualquiera, sino que, señores, buscar gente que sepa del tema y sobre todo apoyaros en las instituciones. Está el Colegio de Ingenieros Navales con nuestra asociación. Los marinos debieran, desde aquí, desde esta casa, les invito a que organicen algo parecido y que colaboren y que seamos uno. Las instituciones con los museos y apoyemos para poder apoyar a estos armadores que muchas veces no tienen mucho dinero y que necesitan un apoyo. Bueno, pues entre el profesional que puedan encontrar y la información gratuita que le ofrecemos las instituciones, pues podemos tirar para adelante. Entonces, dicho esto, voy a entrar en qué tenemos que hacer para que un barco sea histórico. Porque de esa forma el profesional te va a plantear lo mínimo imprescindible para ser histórico, para que la inspección no se quiebre la cabeza. Bueno, entonces, dicho eso, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos un barco que creemos que es histórico y que nos prometen que lo van a registrar, pero ahora nos llega un problema grave que algunos de vosotros habéis sufrido. Y es, ¿y qué tengo que cumplir? ¿Qué tengo que cumplir en este barco? Entonces, bueno, pues vamos a ver por dónde hay. Nosotros en el reglamento
hemos visto el tránsito. Fijaros, este tránsito de cómo fueron los buques históricos para llegar al reglamento, pues el primer barco, en la nao Victoria, hablé con el ingeniero que lo hizo, Luis Santos, y me decía, bueno, pues queríamos navegar, pero en aquella época, que todavía no había reglamento ni se le esperaba, pues, ¿qué es este barco? Es la nao Victoria. Bueno, pues tuvimos un subdirector general maravilloso, que era Carlos Miranda, que sabía muchísimo y además era muy eficaz, es muy eficiente, daba respuesta. Entonces le dijo a Luis, bueno, vamos a meterlo como barco mercante. Entonces, como barco mercante, pues se le daban una serie de certificados, pero claro, cuando la nao Victoria aparecía por el extranjero, y viene un buque mercante y miraban los certificados y empezaron a tener problemas. Esa etapa fue dura, sobre todo para los barcos que empezaron. Entonces hubo otra persona que hizo una aportación importante, que fue el capitán marítimo de Huelva, que ya no está en la administración, y entonces dijo, bueno, vamos a meterlo como buques de recreo. ¿Por qué? Porque así engañamos a las administraciones de fuera. El buque de recreo no tiene tanto que ver con los convenios internacionales, pues vamos a meterlo como buque de recreo. Entonces, por eso algunos barcos están metidos como buques de recreo. Bueno, inclusive no hay que irse muy lejos, porque la última historia que tengo yo por aquí es que el vecino del... Se me ha ido el santo al cielo, pero ¿por qué se me ha ido? El Pascual Flores. El Pascual Flores, pues fue inscrito como si fuese un barco de recreo, con muchísimos problemas. Pero bueno, eso ya inclusive en esta época. Pero la transición fue buque mercante, viendo que había problemas, se pasó a buque de recreo, que podíamos engañar un poquito, y entonces sucedió algo importante, y sucedió en Barcelona. Y uno de los actores, pues es Jaime, y se firmó aquí el memorándum para barcos históricos. Ese memorándum se firmó aquí y fue muy importante, porque es la base de lo que luego hicimos en el reglamento. Aunque os parezca mentira, ese memorándum que se firmó aquí, pues lo que significaba era cómo había que tratar a los barcos históricos, y además todos los países que lo firmaron se comprometían a tratarlos con el mismo nivel de exigencia y cuando fuesen a sus países estos barcos, pues tratarlos igual. El memorándum estaba muy bien hecho y la verdad es que debió haberse incorporado. Lo que se le olvidó al director general es mandárselo a las capitanías. Las capitanías no se enteraron de que existía un memorándum. ¿Perdón? Perdona, ¿hablas de la Carta de Barcelona? Hablo del memorándum. No, el Wilhelmshaven-Moe. El Wilhelmshaven-Moe era la Carta de Barcelona, una carta de principios, que se hizo con el uso marítimo, y el Wilhelmshaven-Moe son el instrumento político que tenían todos los países europeos como guía técnica para la conservación de buques históricos. Entonces, la parte divertida es que vino el director general de mercante reunión del Museo Marítimo, se tomó 4 o 5 copas y a la mañana siguiente lo firmó. El Ministerio de Asuntos Exteriores, cuando se enteró que el director general de mercante, que había firmado un convenio internacional representando a España o Reino de España, bueno, se molestaron muchísimo. ¿Qué hace este tío aquí firmando un convenio internacional? Pero de esa forma absolutamente real, el Wilhelmshaven-Moe es un compromiso internacional porque implica que tú vas a inspeccionar los barcos que tocan tus aguas de acuerdo a unos estándares y en un régimen de reciprocidad internacional. Ese es el objetivo. Bien. Para los que no escuchen lo que ha dicho el profesor, pues el memorándum se firmó entre una serie de países para respetar unos estándares y para tratar a los barcos que hubiesen firmado el memorándum a todos por igual. Y las características que se le exigía, que luego las voy a contar, pues eran muy importantes. Un memorándum no es un convenio internacional de obligado cumplimiento, pero sí la administración se compromete
a cumplir con lo que ha firmado. Evidentemente, se le olvidó mandar a las capitanías el memorándum y todavía no lo han mandado el memorándum, que yo sepa, ¿eh? Pero ahí está. Aquí tenemos a Elizabeth, por favor, Elizabeth, ¿te ha llegado el memorándum? ¿Te ha llegado el memorándum? Sí, bueno, pues en el año 2023 tienen el memorándum. Perfecto, o sea, ratificado por un miembro de la administración que el 2023 llegó el memorándum que tenía que haber llegado en el año 2005. Evidentemente, pues no se enteraron. Y yo, en los cursos que se ha hecho en la Dirección General para formar a los inspectores, pues nunca he visto un curso de memorándum ni de barcos históricos. Problema que tenemos actualmente es que tenemos la sociedad civil que ayudar y las instituciones que ayudar a ambas partes para entrar. Bien, el memorándum, por tanto, no sirvió desde el 2005 hasta el 2023 y no fue una pérdida de tiempo porque sirvió para que nosotros, cuando redactamos el borrador del reglamento, pudiésemos utilizarlo y poder estudiar y comprometernos. De hecho, ¿qué pasaba? Pues esto es lo que decía el memorándum. El memorándum, aquí he puesto dos barcos. Un barco de hace, yo qué sé, 5.000 años, que eran del Nilo, que iba lleno de gente. Aquí la Dirección General diría que es un barco de pasaje. Y el otro es el Titanic. Bien, si tenemos que aplicarle una norma común, evidentemente no es posible. Tampoco es posible hacer una norma común al Pascual Flores y aplicarle el convenio internacional de barcos mercantes, cosa que hace la Dirección General en el certificado que ha hecho. Pero bueno, no es posible, señores. Y el memorándum lo tenían, los que se habían dedicado a estudiar los barcos históricos lo tenían muy claro. ¿Existe una norma común? Pues mire usted, no existe una norma común. Entonces, ¿qué alternativa dio el memorándum? Pues dio muy simple, a cada uno lo suyo. A uno le hace la norma específica de un barco de ese tipo y al Titanic le hace la otra. Hay una norma específica, pero el memorándum dijo, señores, una cosa es que le tratemos a los barcos históricos como navegaban hace 5.000 años, o hace 200 años, o hace 80 años, y otra cosa es que la gente que vaya allí vaya insegura o que vaya contaminando. Entonces, ¿cómo compaginamos lo que debe respetarse un barco histórico y la seguridad y la contaminación? Pues muy fácil. Se hace con un sistema de gestión. Sistema de gestión de la seguridad y de la contaminación. No os asustéis porque para un barco de una patacha no hace falta nada, ¿no? Pero con esto lo que os quiero decir es que el memorándum lo que decía es que tenemos que respetar la parte patrimonial, la parte de patrimonio, lo que vale de histórico de los barcos. No podemos ponerle un pescante a un barco como el Santa Eulalia, que creo que se intentó. Se intentó poner un pescante. Joaquín, quizás tú no estabas en aquella época, pero quisieron ponerle un pescante de los que tú tenías en Transmediterránea al Santa Eulalia. Bueno, pues inclusive quisieron plantearse si le ponían mamparos estancos, si lo forraban, o sea, todo ese tipo de cosas que desvirtúa el propio barco, pues tenemos otro medio, señores. Hay otros medios que es la gestión de cómo hacerlo. Bien, pues eso es lo que decía el reglamento, ¿vale? Eso más traído más para acá y hecho por inteligencia artificial, pues puse aquí, porque para sentirme más moderno, ¿comprendéis? Pues cogí aquí un barco, todo esto lo ha hecho inteligencia artificial, yo no lo haría. Entonces ha metido dos barcos históricos y detrás dos barcos de mercante o cruceros, lo que tú quieras, estos que molestan aquí en Barcelona. Bueno, entonces, no hay posibilidad común. Os recuerdo de que es muy importante la norma específica y el sistema de gestión. Bien, entonces ya no tengo más
imágenes que daros, he dado en pinceladas la idea. Ahora vamos a entrar en el meollo que se trae aquí a esta charla, ¿no? Y es, vamos a dar respuesta, primero las voy a dar yo, que como tengo este poder de estar en este lado de la mesa, y luego pasaremos al coloquio de las preguntas que de fuera o de dentro se produzcan. Lo primero, señores, la primera pregunta esencial, ¿qué voy a hacer con mi barco? Esta pregunta es muy importante. Cuando un ingeniero diseña un barco, hay que hacer un barco, no podemos diseñarlo si no sé para qué lo quiere el armador. Si lo quiere para pescar, lo quiere para llevar portacontenedores, si los contenedores los va a llevar a un puerto de África o los va a llevar a Estados Unidos, donde no hace falta grúas. Entonces, en base a muchas cosas, el barco, para diseñarlo, es qué voy a hacer con mi barco. Pero en este caso, los barcos históricos es especialmente importante. ¿Por qué? Porque la administración, que actualmente tiene el reglamento, pero al mismo tiempo tiene una instrucción del director general que creo que no le ha resuelto prácticamente nada. Por lo menos eso off the record me dicen mis compañeros. Entonces, si no sabemos nosotros, los que defendemos que este barco sea histórico y que quiero hacer una cosa, pues tenemos que explicarle a la administración, compartir con ellos qué voy a hacer con mi barco. Porque si de repente me dice, este barco puede ir a Australia, pues imaginaos, la nao Victoria puede ir a Australia, o el Santa Eulalia puede ir a Australia, bueno, pues le voy a aplicar la releche. Pero mire, es que yo no quiero eso, yo es que quiero con el Santa Eulalia pasearme por las zonas de España, ir a Francia, y a lo mejor algún día se me ocurre ir a, yo qué sé, a Filipinas, imaginaros. Pero entonces, ¿qué voy a hacer? No me planteé los convenios internacionales, pensemos en qué voy a hacer. La siguiente pregunta, que es complementaria, es ¿dónde va a estar y cómo voy a navegar? Si voy a estar en Europa, si voy a estar solo en Cataluña, si voy a desplazarme por la costa, si voy todo ese tipo. ¿Y cómo voy a navegar? ¿Me voy a navegar de día, con buen tiempo? ¿Voy a navegar? Bueno, todo ese tipo de cuestiones son muy importantes, porque si sé cómo voy a navegar, no me puede llegar la administración y decir, bueno, como le aplico la clase Q y puede navegar a no sé cuánto, te voy a pedir la releche. Pero oiga, pero si yo estoy aquí, no me hace falta que me ponga la clase Q porque voy a hacer tal cosa. Y si me pone esa clase, quíteme todas las cosas que no hacen falta. Solo lo podemos defender con profesionales que sepan si saben qué va a hacer el barco y dónde y cómo va a navegar. Esas son las preguntas que nos hacemos los ingenieros cuando proyectamos un barco. Vemos lo que quiere el armador y luego buscamos lo que hay por ahí por el mundo, copiamos, mejoramos y sacamos una idea. Nosotros aquí sabemos que tenemos un barco histórico que sirve para una serie de cosas que saben ustedes más que yo y que la administración, y entonces tenéis que transmitir al profesional qué vas a hacer con el barco. Porque muchas veces uno piensa lo que quiere hacer, los abogados lo sabemos mucho cuando llega un cliente y te cuenta una historia y te cuenta una serie de cosas maravillosas y luego dice, dame los papeles. Y entonces cuando tú te lees los papeles, cuando sabes lo que realmente quiere el cliente, y a lo mejor le dice, oye, que no es exactamente usted lo que quiere es esto, que usted quiere esta otra cosa. Entonces, ustedes saben lo que quieren, pero a lo mejor no lo saben expresar bien y no me estoy metiendo con nadie. Y hay que transmitírselo a profesionales que sabiendo qué se va a hacer con el barco, dónde navega y cómo va a navegar, pueda prepararlo para dialogar con la administración. Aquí la administración no es la parte contraria. En los matrimonios se habla de parte contraria, pero en este caso, aunque sea la parte contraria, no debemos hablar de la parte contraria. Entonces, hay que dialogar, porque ellos tienen el mismo lío que los que están en el lado de los barcos históricos. Entonces, me hice otra pregunta que os voy a contestar. ¿Qué tipo de tripulación va a llevar? Y no me hice esa pregunta por casualidad, es que me enfrenté a ella
cuando estaba de capitán marítimo en Castellón. Llegó por allí la nao Victoria, que como era de las primeras, pues fue el pupa de los barcos históricos. Entonces, pues resulta que llegó la inspección de trabajo y dijo, ¿pero qué hacen estos señores aquí que no están inscritos aquí? Pero decía, es que son voluntarios. Y la inspección de trabajo, la directora de la inspección de trabajo de Castellón, que desde aquí le saludo, pues dijo, yo solo sé de derecho laboral. Entonces, el tema de las fundaciones y el tema del voluntariado, pues yo decía, oye, pero pueden navegar porque son voluntarios. Es como si fuesen Médicos Sin Fronteras. Ella entendía bien lo de Médicos Sin Fronteras, pero voluntarios en un barco histórico, pues parecía que le pillaba de lejos, no sé si no era de la costa. Pero el hecho es que decidió parar el barco y ponerle una sanción. Mi jefe mi coordinador de seguridad, un gran coordinador, dijo, la inspección de trabajo ha dicho que el barco no salga. Yo decía, ¿cómo que el barco no va a salir si tiene que ir a una convención a Cádiz y luego a Lisboa y tal? Nosotros no tenemos el poder de dar el despacho. Aquí la inspección no sirve para nada. Te lo firmo y por favor que se vaya cuanto antes. Bueno, a pesar de que le explicamos a la directora del tema de inspección de trabajo, que curiosamente era abogada o letrada, pero parece que no lo tenía claro, gracias a Dios le tengo que recordar desde aquí que perdió el juicio y que se le dio la razón a la nao Victoria y entendieron que no se podía multar a una fundación que estaba con gente voluntaria. Parándome aquí, os quiero recordar que no os lancéis a poner voluntarios. Primero, para tener voluntarios, tenéis que cumplir los requisitos de la ley del voluntariado, que no son complicados. Pero no puedes llegar por allí, Ale, tengo un barco histórico aquí, todos los voluntarios para acá. Señores, cumplir, porque la legislación, el ordenamiento jurídico es muy amplio y hay que sabérselo todo. Podemos tener voluntarios, pero tenemos que cumplir la ley del voluntariado. Dicho eso, podemos cumplir. También es importante acordaros de que ¿qué voy a hacer con mi barco? Imaginaros, muchos barcos históricos están dedicados a enseñar cosas y navegan con gente a bordo. Puede pasar que alguien de la administración piense que lo que tiene es un barco de pasaje y por tanto Convenio Internacional de Buques de Pasaje. Creo que el memorándum, y Jaime quizás me lo pueda creo que el memorándum hablaba de que los barcos históricos no tendrían por qué plantearse de que llevan pasajeros, porque el barco histórico tiene unas características de hace muchos años y la gente que va allí interviene en las labores del barco. Y por tanto, si interviene en las labores del barco, no estamos hablando de pasajeros. A lo mejor habrá algún pasajero, pero la mayor parte pueden estar actuando. Entonces, eso no lo conoce, o por lo menos no lo tiene claro la Administración Marítima. Porque el punto que la Directiva Europea de Buques de Pasaje excluye, es una norma comunitaria europea, de los buques históricos. Bueno, el profesor Rodrigo Larrucea me acaba de soplar que hay una directiva que dice que los barcos históricos no se pueden declarar como barcos de pasaje. Se lo recuerdo al señor de la Administración Central que ha hecho el certificado de cumplimiento del Pascual Flores. No lo puede usted declarar como buque de pasaje. Haga el favor de cambiar el certificado. De paso, hable con el profesor Rodrigo Larrucea y le puede explicar el tema suficientemente. Bueno, dicho eso, fijaros, si vais a alguien que tiene que hablar, si tenemos que defender a uno de vosotros, imaginaros, si yo soy ingeniero, que son los que más saben en España de barcos, ¿no? Eso dicen ellos. Pues resulta que yo no sé que había esa directiva o no me acuerdo, pues estoy engañando, le estoy dando un mal servicio al armador. Señores, tenemos que apoyarnos porque estamos empezando. Y evidentemente, con toda la buena o mala fe de la Dirección General cuando declaró este barco como barco de pasaje, pues hace falta el conocimiento y la colaboración. Bien. Bueno, por eso, ¿qué tripulación va a llevar? ¿Qué voy a hacer con mi barco? ¿Cómo voy a enseñarlo? Pues todo está aquí.
hay que planteárselo antes de ir a la administración. Y esta es una fase previa. No he entrado todavía en los requisitos técnicos. Esta es la fase previa. Saber lo que vais a hacer, la tripulación que vais a llevar, cómo vais a navegar, y cuando lo tengáis claro es cuando empezamos con la administración. Y además también le podéis decir cuando un barco es histórico, en qué parte de los artículos os basáis para que el barco sea histórico. A veces en la administración hay que ser escueto. Si dais mucha información se pierden. Entonces, ser muy concreto. Si yo voy al barco porque tengo más del 70% y es de anterior al año 75, pues decir, tengo estos dos. No te líes porque está ahí, ¿vale? O sea que siempre que sea muy claro, no lo compliquéis, ¿vale? Bien. Pasado esto, vamos a entrar en qué requisitos técnicos necesitamos, ¿vale? Bueno, pues aquí decía moltes gracias, pero ustedes perdonen que me he pasado. Yo no quería decir moltes gracias. ¿Perdón? Bueno, resumiendo. Necesito apoyo. Pues no. Desde esta estabas, ¿no? Esta, ¿no? Bueno, menos mal que tengo apoyo. Entonces vamos a entrar en los requisitos técnicos y cómo gestionar la seguridad. Lo primero que os quiero recordar, y es muy importante, es que si tenéis un barco histórico, sabéis de la época en que está el barco histórico y seguro que sabéis más que ninguno de nosotros cómo se navegaba en esa época, qué hacían con ellos, tal. Todo ese tipo de cosas lo debéis de saber. Entonces, los profesionales que tengamos que ayudaros a presentar en la capitanía, debemos conocer eso perfectamente bien para saber cómo se navegaba y qué riesgos puede tener con la navegación que vais a hacer, con la gente que vais a hacer. Entonces, nos podemos plantear qué requisitos de la época que teníais antes son suficientes y qué se deben complementar. No hay que ser estrictos. Si podemos complementarlo con un sistema actual y que no pierde valor histórico, pues hagámoslo. Es decir, que si podemos poner, yo qué sé, un sistema de balsa o cualquier cosa que no va a afectar al aspecto histórico, pero que cubre unos requisitos de seguridad, pónganlo. Si no puede ser porque genera un problema, entonces entremos a gestionarlo. Por ejemplo, el Santa Eulalia, que no está forrado, ¿no?, en la cama de máquina, ¿no? Bueno, el Santa Eulalia tuvieron la suerte de que no lo forraron de madera, pero fijaros, no cumpliría. Una cama de máquina sin forrar, sin aislamiento, no podría navegar. Habría un problema de incendio. ¿Cómo podemos resolver? O lo forramos o no lo forramos, pero si no lo forramos, pues las patrullas esas famosas que habéis hecho en Transmediterránea y que yo las he chupado y he hecho pruebas de todo, y en muchos barcos, todas esas patrullas de seguridad que van revisando cosas, pues cogemos, hacemos una serie dentro del sistema de gestión para el tema de la cama de máquinas, pues vamos a hacer una visita cada 2 horas o vamos a hacer no sé cuánto. Todo eso lo formalizamos en un sistema de gestión. Son procedimientos. Entonces, ese procedimiento me va a llevar a que la capitanía pueda entender que es válido. Y si no es válido, se discutirá para hacerlo suficientemente. Imaginaros, no vale la pena fumar en un barco de madera, sería un problema, sería un riesgo. Bueno, pues establecer una zona. ¿Os fijáis? Hace unos años, cuando la gente fumaba tranquilamente, te ibas a un aeropuerto y encerraban a los fumadores en una especie de cubículo que además no lo limpiaban para que se dieran cuenta que eran unos guarros y allí estaban tufándose porque no se podía fumar. En los barcos, ¿qué podemos hacer? Pues váyanse ustedes a popa, establezcamos una zona concreta, aquellos que tengan la droga del tabaco, pues que vayan allí. Entonces, podemos establecer un sistema que protegemos de fuego. Evidentemente, no podéis hacer una barbacoa encubierta o una paella
en un aro de paella con gas, porque yo mismo, el día 1 de enero, pues se nos incendió la cocina por culpa de que lo hicimos mal y nos salió ardiendo con la paella y el aceite. Si eso pasa en un barco de madera, pues tenemos un problema. Entonces, debemos de restringirlo y ir preparando el sistema. A la administración hay que darse las cosas mascadas y simples. Y no estoy metiéndome con la administración, sino que es que tienen mucho trabajo. Entonces, preparen ustedes con profesionales qué requisitos técnicos vamos a necesitar, en qué aspectos podemos utilizar los que actualmente tenemos y que no afectan al patrimonio, al valor histórico, y entonces háganlo, no hay problema. Y luego, hagamos un sistema de gestión de la seguridad. En el tema del sistema de gestión de la seguridad, ya he hablado con algunos excompañeros míos, capitanes marítimos, y entienden que no hay un proceso de hacer un sistema de gestión. No os asustéis porque el sistema de gestión que puede tener uno de los barcos pequeñitos es una chorrada y se puede hacer relativamente fácil. Pero como tenemos que prepararnos para todos, tendríamos que preparar un sistema de gestión simplificado y fácil que sirviese de guía profesionales, para no llamarle guía burro, para poder hacer un sistema común de gestión para que luego la administración lo pueda analizar. Pero ese sistema de gestión lo vamos a analizar con los requisitos técnicos exclusivamente para cada barco. Pero hagamos un pequeño guión para el sistema de gestión y los requisitos técnicos hay que trabajárselo. Para eso hace falta los profesionales, tanto marinos como ingenieros. Bueno, pues entrando en este punto, me he pasado 5 minutos, estoy dispuesto a contestar todas las preguntas que ustedes me hagan desde dentro o desde el extranjero. Así que, por favor, preguntas. Primer tema, deseo. Aquí cuando hablamos de si un barco es histórico o no, yo como pienso que las barcas son como seres vivos, yo pienso que yo soy el mismo que hace 60 o 70 años, porque las células me han ido cambiando, pero yo soy el mismo. No necesito saber cuántas células me quedan de cuando yo nací, porque no me queda ni una. Entonces, para mí, está respondido lo del barco de Teseo. No soy dos, porque cuando aparece una, desaparece el otro. Con respecto a lo de la fibra, está hablando de la nao Victoria, que está forrada por dentro, pero considera que usted es barco histórico. ¿Qué más da si está por dentro o por fuera la fibra? Es el mismo planteamiento. Lo único que ponen muchas veces la fibra por fuera para ahorrarse todo el estopado y hacerlo más estanco. Pero también por dentro se busca eso. Entonces, yo allí estoy en contra de utilizar la fibra en barcos de madera, pero puedo entender una posición por dentro como puede ser por fuera. Ya yendo a lo más claro, es en qué tipo de circulación lo llevará, qué es el voluntario y qué es la formación. Nosotros, por ejemplo, desde la Federación hemos querido... Sí, estoy escuchando. Ellos sí. Fuera sí. Sí. Sigue hablando. Nosotros desde la Federación hemos querido crear un plan de formación que no es para dar un título, sino que es para dar o transmitir unos conocimientos. Y estos conocimientos son los que te validan para poder llevar una embarcación de las que nosotros utilizamos. Pero no dejan de ser voluntarios, todos. El único que es el patrón, que tiene que tener el título correspondiente, pero la marinería no se tiene que titular ni nada y no tiene ninguna responsabilidad. Me refiero, nosotros le tenemos que transmitir los conocimientos necesarios para que sea seguro navegar y tenga los conocimientos para hacer las maniobras necesarias para esa embarcación. Y por ejemplo, si nos vamos al Ketch, son voluntarios, el único que es una serie de patrones o de capitanes con título, y luego lo que nos hicieron, me parece recordar, es como una prueba de examen, a ver cómo lo llevábamos y si lo manejábamos correctamente en las maniobras, y lo dieron por válido.
Me refiero que el tema del voluntario yo lo veo posible a través de transmitir unos conocimientos, como pueden ser las federaciones de montaña, que te enseñan a ir por cualquier sitio, en nieve, en escalada, en espeleología, y por lo tanto no necesitas ser un profesional. ¿Vale? Bueno, voy a contestar lo mejor que pueda a estas preguntas. Evidentemente, he puesto el tema de Teseo para explicar exclusivamente que podemos jugar con una reproducción de sí mismo. Evidentemente no me estaba planteando como los griegos. Estoy de acuerdo. Sirve, lo he puesto aquí solo para decir, señores, si el barco no tiene el 70% o alguien lo pone en duda, pues pídanlo como reproducción porque va a entrar como barco en el registro de barco histórico y va a tener los mismos beneficios. Bien, en cuanto a la fibra, bueno, evidentemente todos los frikis queremos que los barcos de madera sean 100% de madera, pero la fibra a veces es imprescindible o es necesaria. Por ejemplo, Xavi Agote, que es el presidente de Albaola y que es un carpintero de Ribera genial y está muy al día, pues cuando yo le pregunté que qué pasaba con la fibra, me dijo, mira, en Francia hay muchos barcos pequeños que no tenemos, que los tendríamos que destruir si no lo aceptamos, si no le forramos por fuera, porque no tenemos recursos para tener tanta flota. Si lo destruimos ahora, ya lo habremos perdido para siempre. Si le aceptamos que estén protegidos exteriormente por una capa de fibra, pues tendrán menor valor histórico en este momento, pero quizás dentro de unos años pues se pueda sacar la madera a la luz. Entonces, la fibra tiene ventajas. Si yo quiero tener algo para enseñar a navegar o para enseñar cómo se navegaba, pero tengo que tener un casco seguro, pues lo forro de madera para que el que vea por fuera lo vea de madera, pero yo estoy transmitiendo una información. Entonces, dos cosas en la fibra. Si tengo que usar fibra, bueno, no le quitemos el valor a un barco de fibra forrado si tiene otra función patrimonial importante. Y en cuanto a si forro un barco de madera, pues en Francia y en muchos sitios se hace, y inclusive aquí en la administración, pues hay disparidad de criterios, porque como ya sabéis que las capitanías marítimas son reinos de taifas, no, parece que están desconectadas con la dirección general, pues la capitanía de Palma, de Mallorca, no, de Las Palmas, pues entienden que cuando un barco de pesca está forrado de fibra, pues no pasa nada. ¿Sí? Lo revisan por dentro y lo hacen muy bien. Sin embargo, si lo hacen en Sevilla, pues dicen que no puede navegar y que puede entrar en quiebra técnica en cualquier momento. ¿Cuál es la verdad? Pues no le pregunten a la dirección general. Tengan cuidado de ir a la capitanía adecuada. Entonces, dicho esto, he contestado al tema de la fibra y en cuanto a la formación, tengo desgraciadamente, estoy de acuerdo contigo de que sería maravilloso que enseñásemos a la gente y la gente directamente se pusiese a navegar, porque eso se hace en Gran Bretaña. Un tío que no, o sea, en Gran Bretaña el que compra un barco se puede subir a él y se puede ir a navegar. No pasa nada, porque no hay ningún loco que se vaya a navegar con un barco que no sepa manejarlo, ¿vale? Entonces, en España todavía somos del sistema napoleónico, entonces aquí está todo mucho más arreglado. Entonces, tú puedes tener voluntarios que tengan un título mínimo que puedan navegar, y a lo mejor tendrás un patrón que sí para poder, pero si alguna actividad tiene que estar con una mínima formación, no sé si se llama marinero competente, cualquier cosa de esa que se da, pues cumples lo mínimo y lo haces voluntario. ¿Por qué? Porque si quieres intentar, si navegas con un tío que no tiene formación reglada o como le llamen, y tiene un accidente, va a tener un problema de muerte, porque resulta que la jueza o el juez va a decir, ¿y este señor qué sabía? El fiscal va a decir, nada, no sabía nada, no tenía título para navegar. ¿Y usted cómo lo pone a navegar si no tiene título? Ahora demuéstrale al juez y háblale, olvídate, Cantinflea. ¿Puede hacer una actuación de marinero
competente, pues sácale el marinero competente y luego le formas lo que quieras. Por ejemplo, a mi edad ya no podría hacerlo. ¿Por qué, perdón? Por mi edad y por las patologías que puedo tener propias de mi edad. Ya no, yo he sacado el título de marinero, pero ya no me lo renuevo. Bueno, los narcos en Algeciras, los narcos, no te estoy llamando narco, pagaban a un tío que sabía y se presentaba por él con el DNI y luego le daban el título. No quiero que lo hagas porque no eres narco, pero bueno, es un problema. Eso con lo que antes decía que tú eres igual que antes, yo no soy igual que antes, ya ahora no puedo hacer flexiones. Y la verdad es que te juro que no soy el de antes. Pero eres el mismo. Yo no sé, la verdad es que he cambiado mucho, no sé, tendría que preguntar. En fin, ¿tú qué decís? Yo quería preguntar una cosa, vamos a ver. Hay una tripulación mínima. Sí. ¿Quién dictamina la tripulación mínima de profesionales y voluntarios? Marchando. Porque claro, ya tenemos la tripulación mínima de 7, o de 5, o de 12. Es una tripulación de seguridad. Pues la Sí, pero- tripulación de seguridad, que es profesional o voluntario. Vayamos por parte. Voy a contestar antes que Elizabeth, que si no me puedo poner un compromiso. Tiene la lista. Vamos a ir por parte. Lo primero, tenemos que buscar, y eso tú como en Transmediterráneo, busca la tripulación mínima, que solo pueda llegar y mantenerse en el puerto. Tú buscas la tripulación mínima y luego, cuando vas a hacer un cierto tipo de navegación, pues ya le irás metiendo más, de forma que, porque hay muchas inspecciones que como te exigen la tripulación como si fuese a navegar al Caribe, y luego cuando estás navegando de puerto a puerto te han jodido, porque tienes que tener una serie de gente. Seamos listos porque la administración es así. Entonces, señores, vayan a la tripulación mínima, ¿vale? Y luego para cada navegación, pues me iré adaptando a la navegación. Si no hacéis eso, vaya a gastar. Eso por una parte. Y ahora, se me ha ido por la edad, ¿eh? Lo de la cuestión de los voluntarios. Verás, si yo tengo una tripulación mínima y pertenezco a una organización sin ánimo de lucro y cumplo ese tema, si los voluntarios tienen cierta titulación, lo pueden meter. O sea, si tú necesitas una titulación de no sé cuánto y tienes voluntarios que cumplen esos requisitos, van, porque yo me acuerdo que la nao Victoria, algunos de estos, que van a hacer un viaje a no sé cuánto, había voluntarios para hacerlo gratis. ¿Me explico? Mucha gente que yo quiero ir porque voy a disfrutar, no de cuando era joven, como él decía, sino mucho antes, varias generaciones antes, pues quiero disfrutar de esa forma de navegar. Bueno, pues me presento voluntario, pero tengo una titulación. Entonces, hay que jugar con la legislación laboral, hay que jugar con el voluntariado, pero hay que ser cuidadoso de no pasarse y meterse en el lado contrario. Si navegas sin competencia formal, tenéis asegurado un problema. Claro, porque te puedes encontrar un día de salida sin voluntarios. Bueno, hombre, normalmente no va a pasar. Bueno, tío, venga. De los temas que más problemas les hablan de los camiones marítimos, ¿no? Porque, bueno, yo creo que el reglamento tiene una virtud que recoge el voluntariado y eso sí que los camiones marítimos se tendrían, bueno, excluir el convenio de trabajo. Como sabes, cada uno tiene un criterio distinto. No, pero esa primera parte sí lo podrían entender una convenio de trabajo marítimo y una retribuida, pero los más ortodoxos decían, bueno, eso está bien, pero los títulos sí. ¿Luego qué, perdón? Los títulos sí. Claro. Los títulos sí. Una cosa es que no cobren y luego aquí hay que marcarlo en tema que... Pero sabes que voluntarios con títulos tampoco hay tanto. Tampoco hay, claro. Hay un matiz importante. Hombre, pues sí. El barco tiene un certificado de conformidad y un sistema de gestión de seguridad aprobado. Es decir, todo esto descansa en un tema que es el famoso Hafen-Moe y el ISN. Jordi. Yo no te aplico la normativa actual, pero te impongo unas limitaciones operacionales. Esta es la esencia del tema. Entonces, claro, el barco, la tripulación, retribuida o no retribuida, pagada o no pagada, se marca en el tema del certificado de conformidad que tenga. Que, como ha dicho muy bien, es un traje a medida, individualizado. Y cuando quieres hacer otra cosa fuera de ese traje a medida, tienes una exención. Que sería un poco
Claro. Lo que, el caso que mencionaba Vicente, del Quetch, del Ciudad Barcelona, en este caso lo que hicimos fue, y además fue por un conflicto, porque en un momento determinado nos pidieron una tripulación que era imposible, o sea, no podíamos soportar de ninguna forma la navegación. Entramos en diálogo con Capitanía Marítima y lo que le dijimos, mira, nosotros vamos a garantizar que esa tripulación mínima la tenemos. No es suficiente para navegar, pero los voluntarios que van a estar habrán seguido todos una formación específica para ese barco, que no era exactamente una titulación oficial, pero sí presentamos el plan de formación y eso el capitán nos lo aceptó. ¿Quién es el responsable? Verás, El capitán. vayamos por partes. Lo que él está contando de que se forma a unas personas voluntarias para que puedan ejercer una profesión y un capitán marítimo lo acepta, es bajo la responsabilidad del capitán marítimo. Es un problema que no forcéis, porque yo creo que no es justo que un capitán marítimo se vea en una situación de esa. Es injusto. Y mira que yo soy crítico y he sido capitán marítimo, pero no le puedes pedir eso. Entonces, tenemos la posibilidad, lo que sí puedes hacer es buscar que la escuela que te lo apruebe, buscar las condiciones que facilite el tema, que se simplifique la formación. Si por cualquier causa la administración fuera diligente en el siglo XXIV, pues que hubiese unos cursos de este tipo para buques históricos. Pero señores, no forcéis la situación ni para alguien que no debe coger una responsabilidad que es vuestra, ni vosotros corráis una responsabilidad que no es vuestra. Entonces, eso es muy importante, ¿vale? Pero no es lo mismo un buque de lista octava, que puedes exigir eso, que un barco de lista séptima, que es de recreo. Evidentemente, pero es que me está planteando un barco de recreo, pero es que un barco de recreo lo que tiene que tener un patrón, o un PER, o un capitán marítimo, pues da igual. La responsabilidad es del patrón. Pero porque no se le exige que lleve una tripulación mínima de un patrón y uno de máquina y uno de puente. Como no lo exige, pues yo por ejemplo, no tú, yo que no tengo fuerza física y estoy viejo y tal, no puedo levantar bien, necesito 2 tíos más, pues me llevo 2 tíos más. Con mi título cubro la responsabilidad y los otros 2 me ayudan al trabajo. Eso en séptima lista no hay problema. Lo que estamos hablando aquí es... Claro, pues eso no hay problema. Todas son de lista séptima, excepto contadas ocasiones que corresponden a ayuntamientos, instituciones, museos, etc. Pero que sea de octava lista. La lista octava solo dice a quién pertenece, no la actividad que está Claro. ejerciendo. O sea, tú luego puedes decir que esta embarcación se dedica al recreo. La lista octava solo implica la propiedad. Claro. Sí, señor. Una institución. Elizabeth tiene razón. La lista octava significa que es de una administración. Entonces, tú tienes... Pero es igual. Si tú lo vas a dedicar al recreo, con un título suficiente y mete a los demás. Y nada más. Venga, más. Quería hacer una pregunta. En el caso de que, por ejemplo, estábamos hablando del 70% del casco, ¿Es que, perdón? cuando hablábamos de buques de madera, Sí. ¿vale? Que tienen más del 70% que ha sido sustituido. Si esa sustitución se ha hecho con la misma madera y con la misma elaboración que el de origen, ¿se considera también que es el 70% modificado? Porque Mira, vayamos por partes. En un país como el nuestro, dependerá de qué capitanía marítima te lo mire. Por eso yo me iría, por ejemplo, por ponerte un ejemplo que sé que te lo va a hacer bien, pues dile, tú desde tu administración le dices, oye, vete a Castellón que te lo van a hacer bien. ¿Me explico? Eso, mira, cuando los ingenieros de camino, yo no soy de camino, se les enquistaba una asignatura, se iban a la Escuela de Camino de Santander. Pues aquí hay que hacer lo mismo. Oye... Claro, yo entiendo que si es el mismo material y trabajado de la misma manera, Sí. se debería considerar que es como... Pero es una opinión que si se la pides a tu director general, pues te debiera dar una respuesta vinculante. Pero creo que no da respuesta vinculante. Señores, pues no le voy a decir que hagan como los médicos, que se ponen ahí a dar
mamporrazo, pero bueno, los capitanes marítimos podían elevar a lo mejor la posibilidad de que dieran una respuesta vinculante, a lo mejor hasta la existe. Lo que quiero decir es que ahora mismo cada capitanía es un reino de taifas, pero actualizado, es decir, los reinos de taifas eran árabes, ya estamos aquí en la Generalitat y en distintas comunidades, ¿no? Entonces, pero son reinos de taifas, ¿vale? Volviendo al tema, por ejemplo, me he acordado que este barco maravilloso, el Pascual Flores, es que estuve en Sevilla y lo vi. El Pascual Flores es una reproducción de un barco que era de 1919. 17. Como 1917. Bueno, pues en el certificado de cumplimiento dice que tiene que cumplir con el certificado de Franco Bordo. Y le han obligado a poner el disco Plimson. Señores de la Dirección General, acuérdense, disco Plimson a un barco histórico del 19. Por favor, echen un vistazo, acérquense al mar. Bueno, entonces, dicho esto, pues quiero darle una idea que os puede servir a todos, inclusive a la Administración. Y es la siguiente. En este barco que está empezando en el Pascual Flores, se le pide, no te puedes imaginar las de certificado, los de convenio internacional que tiene que cumplir. Me voy a poner las gafas porque yo tampoco las células las he cambiado, pero la vista la he perdido. Entonces, pues fíjate, tengo que tener el certificado internacional de seguridad de buque de pasaje del convenio SOLAS 7488, el de gestión de la seguridad por el Código Internacional, el documento, el DOC de la compañía, el registro sinóptico, el certificado internacional de protección del plan y algunas cosillas más. El Franco Bordo y el Marpol. Bueno, os quiero recordar a unos y a otros que hay una norma del SOLAS, la regla 4, me la ha soplado un compañero, la regla 4 del SOLAS del capítulo 1 dice que una administración marítima puede eximir del cumplimiento de los certificados que estime oportuno cuando para un viaje, siempre que lo ponga por escrito y que además indique las medidas que le va a exigir a ese barco. Entonces, menos estupideces, de poner todos estos certificados que no pueden cumplir el Pascual Flores, ni durmiendo. Y cuando se vaya a hacer un viaje, en España lo tenemos que tener clarísimo, cuando se vaya a salir al extranjero, pues hágale una excepción. Imagínense la nao Victoria que le gusta ir a Estados Unidos o a Brasil. Pues o dé la vuelta al mundo. El viaje no es al siguiente puerto. Es que yo voy a hacer un viaje con mi barco que voy a darle la vuelta al mundo. Pues para ese viaje de la vuelta al mundo le hago una exención y le establezco unos requisitos que podríais haber metido en el sistema de gestión, ¿vale? Entonces, quiero decir que esto no sirve para nada. Pero plantear aquí, este es un tema, y aquí encuentro un defecto, un defectillo sin importancia. Y es que este buque ha sido declarado de uso comercial para una fundación de patrimonio que, como los museos, cobran porque tienen que cobrar la entrada. Bien, pero resulta que este tipo de barco se le puede hacer, pues eso, una exención. O sea, puedes ponerle las que quieras, pero lo que se me había olvidado, y menos mal que la cabeza me ha funcionado ahora, es que aquí no dice cómo hay que hacer las inspecciones al Pascual Flores ni a la nao Victoria. Y si leéis el reglamento, cosa que aconsejo a los señores de la Administración también, pues sepan ustedes que tienen que poner en el certificado de cumplimiento qué inspecciones y cómo se van a inspeccionar. Y además, qué plazos hay. Porque resulta que si hay un certificado de cumplimiento donde no dice eso, ¿cuándo entro en seco? ¿Aplico el certificado de navegabilidad que no corresponde porque es desde aquí? Pues se le ha olvidado algo esencial. Y es poner en un certificado lo que tiene que poner. Es un pequeño defecto, pequeño defecto,
que también entiendo que es un lapsus-ticie, que dicen en mi tierra. Pero, señores, cuando hagan un certificado de cumplimiento, por favor, léanse la legislación que tienen que cumplir. Pero, como muchos de vosotros y muchos de esta parte no lo van a leer, acudan a profesionales y a las asociaciones que estamos dispuestos a colaborar. Bueno, yo ya... Otras. ¿Más preguntas? ¿De fuera no viene nada? De momento no. Tampoco yo vería mucho problema. Supongo que por el COVID se quedó parado, pero la propia Mañana Bastante quería hacer una presentación del reglamento a nivel institucional Museo Marítimo de Barcelona. Entre medio se jubila el día y el rey que lleva un año para recién llegado. Sí. En su función de director, ¿no? Pero yo no haría mal que las asociaciones hiciesen, evidentemente, un modelo muy simplificado, ¿no? Un borrador del sistema de gestión de la seguridad. El mismo contempla la OMI, que es una aplicación de 16 ítems, evidentemente versión simplificada. Lógicamente es una orientación, porque como tú dices muy bien, es un traje a medida, ¿no? Pero para barcos simples, sencillos, se podía hacer una labor divulgativa, ¿no? En relación con el Hafenmold y el sistema de gestión de seguridad, bueno, los que estamos en el mundo de Marina Mercante lo tenemos muy por la mano, ¿no? Pero los que no están, ponerse en la página de European Maritime Heritage, que te toca mucho, bueno, que el patrimonio marítimo, o sea, la tenemos supuesto, pero contestamos bien el tema del Hafenmold. Yo creo que ahí se puede hacer una labor divulgativa, unas jornadas, aprovechando esa presentación que se quedó un poco stand-by con el COVID. Y de hecho, he quedado a aprender que el día 2 de febrero, que es el jueves que viene, y lo volvemos a retomar, porque mañana Bastante sí quería hacer una presentación, y como se hizo mucho con el protagonismo del Museo Marítimo, se quería estar ahí. Es decir, que no venía mal hacer una especie de chuleta, esquema, un croquis de esos 16 ítems quizás simplificados del sistema de gestión de seguridad para barcos activos, para barcos siempre. Gracias. Sí. Bueno, perdón. Yo estoy de acuerdo con que hay que hacer eso, pero en mi opinión, los marinos saben mucho, los marinos tienen mucho conocimiento de la gestión y los ingenieros hemos participado. Y creo que podríamos hacer nosotros conjuntamente expurgar ese modelo de sistema de gestión y luego repasarlo con ellos, que no están acostumbrados al sistema de gestión. Pero es fundamental que hagamos un sistema de gestión que le sirva a la administración o que la administración la pueda analizar con las instituciones y luego, pues, y en ese camino, como hicimos con el reglamento, escuchemos a los armadores al máximo, porque si no le vamos a dar a los armadores un problema complicado. Yo creo que estamos trabajando en eso. No descarto esa idea, pero fíjate que a mí lo cuento por aquí. Es decir, la carta de conservación, la carta de Barcelona, fue un poco trabajo del Museo Marítimo, de una manera informal de un grupo de gente, y al final se ha convertido en un estándar. Es decir, ojo, no estoy tomando partido, evidentemente asumo que para algo de una cierta entidad requiere profesionales cualificados, pero para otro tipo de cosas, quizá una orientación de este tipo podía... Y luego parto de la premisa que la administración hay que ir con los deberes hechos. O sea, el funcionario hay que ir con la pregunta, la respuesta y ponérsela en su boca. Y entonces, cuanto más hecho se lo dé, evidentemente de acuerdo con la legalidad, y yo creo que eso también es una gran virtud del reglamento histórico, ¿no? La administración sí ahora ya sabe, no sabe cómo implementarlo o desarrollarlo, pero sí ya sabe que hay una categoría específica distinta de los otros barcos. Pero bueno, ahí, como dices tú, hay una labor de implementación y el barco es de un cierto nivel, evidentemente hay que contar con profesionales. Está claro. Vale. Hay dos palabras del streaming, si me permites que si las oirán, si no las oirán. A ver, una dice, firma Rodrigo de la Serna, que supongo que algunos lo conocéis. Dice, desde la goleta Atila estamos en proceso de inscripción de la goleta como histórica. Este decreto para barcos históricos se desarrolla en base al Memorandum of Understanding, MOU London, ¿vale? Bueno, eso que dice ese señor. De barcos tradicionales que España forma parte, la propia ley lo dice al principio, bueno, esto está escrito rápido esto. Este memorándum deja claro los mínimos para la tripulación de estos barcos, con títulos para yates.
deja claro también los usos que se suelen dar a estos barcos y recomiendo leerlo y aludir a las exenciones y mínimos que este memorándum deja claro. Esto es una de las que ha habido. Y la otra es precisamente, yo diría que de nuestro barco decano de este país, que es de la Rafael Verdera, que yo sepa es el más antiguo que hay. ¿Quién? Rafael Verdera. Es el barco más antiguo que hay en España, sí, que yo sepa en estos momentos. Sí. Bueno, que le he respuesto que le preguntaré al final, pero me parece que él mismo lo tiene previsto, que es sus datos para ponerse en contacto directamente con usted. Por eso me parece que él tiene Vale. previsto, ¿no? Bueno, Yo quiero confirmar la afirmación del capitán de la Aquila, vale. que tiene verdaderos problemas con las tripulaciones. Bueno, yo aquí os digo que moltes gracias. Lo he intentado decir bien, pero no lo digo del todo. Ahí tenéis mi teléfono personal, mi correo personal y estoy a disposición de los que quieran. Y en cuanto a la persona que ha hablado del memorándum, yo aquí no he intentado entrar en cuestiones técnicas profundas. El memorándum hay que estudiarlo, analizarlo profundamente y tiene mucho intríngulis, pero entraríamos en casos barco a barco y como hemos dicho antes, hay que hacer un traje a medida. Entonces, señores, estudiense el memorándum, busquen las búsquedas, dialoguen con los que estamos metidos en el mundillo este, pero el memorándum es esencial y nosotros lo utilizamos mucho para hacer el reglamento. Sin embargo, no se ha metido en el reglamento en profundidad el tema del sistema de gestión, que a pesar de que está metido, pasa de puntilla porque en Madrid no hace falta sistema de gestión en la oficina central. Y no son de nosotros, porque el Isabel dice que se ha llegado, aunque se puede ver en la página web, os ha llegado en el 2023 y el reglamento ya lleva 3 años. 15 días. Claro, es que no es un tema prosaico, porque lo que es evidente es que el Wilhelmshaven-Moe, por contextualizar, condensa toda la experiencia de los barcos holandeses y ingleses que tienen mucho patrimonio marítimo. Claro, pues si la administración no se ha leído el Wilhelmshaven-Moe, el reglamento sí que habla claramente de la posibilidad de motivos en el texto del Wilhelmshaven-Moe. Ahora, si Pues es que ahora están entrando todas las llamadas. de la capitanía no le ha llegado el Wilhelmshaven-Moe, pues bueno. Bueno, es un problema. Hay más preguntas. Sí, sí, perdonad, pero- están entrando ahora las preguntas. Antes de contestar, Vale. el problema de no tener la información, señores, Que yo sepa uno en Barcelona, en Nevisa. Nevisa. un momento, por favor. 629. 629. Señores, por favor, he cometido un lapsus justicia y no es para que no me llaméis. Mi teléfono no es 623, sino que ese 3 es un 9. No. Es 629373825. Ah, sí. Me he comido un número. Se ha comido el número. Sabéis que en Andalucía nos comemos las palabras. Aquí me he comido un número. 629. Y una última situación. Pero el mail es correcto, ¿vale? Sí, es correcto porque yo contacté con él por este mail. O sea, es correcto. Vale. A ver, José Luis Hernández de Rovira, de la Fundación Nueva Victoria de Sevilla, de tu tierra. Sí, lo conozco. Las inspecciones de los buques históricos se podrían hacer con empresas tipo Eurocontrol, como si fuera una ITP. Le vamos a dar una respuesta a José Luis, que estuve hablando hace un rato. Primero, si os leéis el reglamento, las inspecciones son gratuitas. Si la ITB lo quiere hacer gratis, pues bendito sea Dios. Pero si no la quiere hacer gratis, tendrá que hacerla la administración. Pero recordaros, la administración está obligada a decir cuáles son la inspección que hay que hacer, cómo y hasta dónde. Porque este reglamento lo que planteaba es que una vez que hay un certificado de conformidad, ya no se puede exigir más. Y claro, con esta ambigüedad de este certificado de Pascual Flores, que recuerdo al señor que lo haya preparado, que lo revise, pues resulta que al no poner las condiciones mínimas, ahora se va a una capitanía y qué puñetas mira el inspector. Si aquí nos dice lo que tengo que mirar. Estamos creándole un problema
a los inspectores de las capitanías. Señores, cumplan su obligación de rellenar el certificado de cumplimiento como marca el reglamento. ¿Preguntas? Jordi. Yo no tengo más. Por el momento no acabo. Bueno, pues Lo único que quisiera resaltar es que sigo con usted de que hemos de acudir a profesionales, pero precisamente con el tema de formación, ¿a qué profesionales podemos acudir para navegar, por ejemplo, con nuestro tipo de embarcaciones? No lo hay. pero ese mismo problema de que no hay profesionales lo está teniendo la Marina Mercante. Inclusive, por ejemplo, hace poco me llamaron de Alemania que ahora se encuentran que con el tema de llevar por los ríos europeos más carbón, pues necesitan más barcos y no tienen tripulaciones. Estaban buscando en España a ver quién puñeta iba. Entonces, no, ya lo sé. Entonces lo que os quiero decir con esto es que el que no haya tripulaciones, o sea, que no haya formación, es un problema que la Administración Marítima no te lo puede resolver. Bueno, hay lo que se llama la experiencia. A veces se reconoce la experiencia porque, por ejemplo, aquí hay títulos que se dan de títulos artesanos, que cuando demuestras que tienes unos conocimientos y tienes una experiencia, se te reconoce. Y no es una titulación académica. Estoy de acuerdo con lo que está planteando. Está planteando que si no hay tripulantes formados, ¿qué hacemos? ¿Me quedo en casa? Es cierto que no sé si en España jueces cuando llevas más de 15 años de experiencia como abogado puede ejercer de juez. No, tienes que pasar un examen. Bueno, pasando un examen. O sea, es un concurso de médicos como abogado, jurista, pues en la universidad, etcétera, y tienes que pasar un examen. Bien. Lo que quiero decir es que había que promover ese tipo de cosas. Yo me lo he encontrado siendo inspector de buque y siendo capitán marítimo con los problemas de los pescadores. Los pescadores muchas veces no tenían título y tenían un problema y decían, oye, pero es que yo tengo que salir a navegar. Y a veces tú miras para otro lado y dices que llegue, que vuelva sin problema, porque me la estoy jugando, pero no lo puedo hacer siempre. Bueno, creo que me han dado la instrucción de que se acaba. Pero dilo tú, que yo no soy el ponente. Está dicho. Hay un aspecto muy importante que te saca del tintero. Que evidentemente estamos hablando de la administración contra la administración, pero es evidente luego el papel del seguro. Hombre, claro. Sí. Claro, el seguro al final te preocupa más al armador que propiamente casi el control administrativo, ¿no? Claro. Aquí está, no, lo digo porque no sé. Primero que pregunta, titulaciones. Claro. Titulaciones y clasificación del buque y sistema de gestión aprobado. Y despacho. Y si todos los tripulantes están titulados. Sí. El tema seguro al final es más preocupante que casi la administración. Por supuesto. En Estados Unidos, por ejemplo, tú quieres navegar y compras el barco y te vas al agua. Pero cuando quieres sacar el seguro, entonces el seguro te dice, ¿qué título tienes? No, pues me va a pagar no sé cuánto dinero más, porque tengo que cubrir el riesgo de tu desconocimiento. Aquí todavía no lo hemos hecho así, pero evidentemente hay que buscar soluciones y en esta mesa te juro que se nos ha acabado. Bueno, pues... Yo creo que hemos cumplido con una parte porque cumplir con todo sería absolutamente imposible, ¿no? Yo creo que el tema del reglamento es altamente extenso, que hay muchos rincones todavía que visitar, que posiblemente todavía con esas aclaraciones no tengamos claro cómo hacer que nuestros barcos estén dentro del reglamento y saquemos todo el jugo que el reglamento pueda sacar. Y por tanto, desde la Federación lo que haremos será continuar en ese tema y ver de alguna forma, quizá con un matiz muy práctico de realmente ya cómo podemos abrir esa lista, cómo podemos incorporarnos a esa lista y estar ahí, ¿no? Yo no me queda nada más que agradecer primero la participación de José Miguel, como tuvimos también en su momento la del profesor, y agradeceros vuestra participación, agradecer a la Facultad de Náutica que nos hayan acogido y esperamos repetirlo. Espero que sí, yo creo que hay alguna charla más ya que también está prevista aquí en la Facultad de Náutica. Muchas gracias a los que nos habéis estado escuchando y participando desde la red y obviamente a los que nos habéis acompañado esta noche también aquí. Gracias a vosotros.